Hola a la audiencia de la 103.9, muchas gracias por acompañar esta nueva edición de Diálogo con Valor, el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Siempre es bueno tomarnos un tiempo para reflexionar y cargar nuestras baterías para enfrentar el desafío de la vida. ¿Sirve estudiar? ¿Es indispensable avanzar en estudios universitarios para la incorporación en el mercado laboral de calidad y expectativas superadoras? Algunos informes señalan que las empresas no toman tan en cuenta los estudios universitarios y sí la experiencia acumulada por los postulantes para determinados cargos ejecutivos. ¿Es así? La lógica diría que seguramente lo que se hace es combinar la experiencia pero sin eludir la formación académica y profesional. En el caso argentino, sigue vigente la preocupación por la poca cantidad de graduados universitarios en función de nuestra población. El desarrollo y el crecimiento de un país no puede prescindir de su capital humano. Las luces amarillas siguen prendidas. Hay una preocupación adicional, la escasez de graduados en las llamadas ciencias duras. Sin duda, otra señal de alarma. El Estado parece haber tomado nota de esta preocupación. También es necesario no desvincular una situación social acuciante. Con un nivel de pobreza que se ubica en el 30% de la población, el riesgo de la polarización social se incrementa de manera exponencial. Ese altísimo porcentaje no tiene entre sus prioridades mejorar su nivel educativo, solo pretende sobrevivir. Este infortunio, porque de eso se trata la pobreza, es uno de los escollos más importantes a sortear desde el humano y a la vez para aspirar a un futuro con horizonte. La educación universitaria arrastra como un furgón de cola muy pesado la endeblez del nivel secundario. Es común asistir a debates en los que se cuestiona la calidad de la educación secundaria e igualmente de su formato. Es un debate no saldado como sucede con tantos otros en Argentina. De hecho, se está promoviendo un cambio, por ejemplo, en el CBC, como una forma también de suplir aquello que tiene como falencia el nivel secundario. Un país con destino tiene que hacer de la educación en todos los niveles una política de Estado de largo plazo y a la que hay que asignarle prioridad, inteligencia y recursos. No es posible distraernos más y se impone un debate sereno, intenso y más abarcativo. Obviamente, también se requiere de grandeza, no siempre presente entre nuestras virtudes. Una de las formas de derrotar la pobreza es precisamente apostar fuertemente a la educación, concretamente en los sectores vulnerables y más desprotegidos. Este cambio copernicano en términos de formato puede ser la punta de lanza de una transformación muy positiva. Hay que tener vocación política para enfrentarlo. Para dialogar sobre este tema y otros que tienen que ver con la vida universitaria, la educación en general, hemos invitado a una apreciada amiga, la doctora Alejandra Marinaro, de la prestigiosa y amiga Universidad Maimónides, que está... Hola Alejandra, iba a Bien, decir que está por cumplir o está cumpliendo un aniversario. ya cumplimos el año El pasado año pasado 25 años. 25 años, Sí. pero igual este año cumple 26. Este año cumplimos 26, sí, sí, 26. sí, sí. Un gusto contar con tu presencia nuevamente en Diálogo con Valor. Has estado hace mucho tiempo y nos alegra mucho que hayas aceptado el convite. No, muchas gracias por invitarme. Primero te diría, ¿cuál es tu rol? Yo lo sé, pero quiero que lo digas vos. ¿Cuál es tu rol en la Universidad Maimónides? Y luego, si podés describir brevemente, que es una universidad muy conocida y muy prestigiosa, si podés describir su perfil y sus orientaciones más importantes, que sé que algunas están ahí en primera fila. Sí, sí. Bueno, yo en la Universidad Maimónides me dedico a hacer la secretaría académica. Y la secretaría académica tiene que ver con el diseño de los planes de estudio, con la evaluación de las normativas de calidad, con la conducción de los procesos de acreditación, tanto de la autoevaluación de la institución como de las carreras que están sometidas al régimen de acreditación de la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria. Principalmente me dedico a eso y adicionalmente dirijo la Escuela de Negocios y la Escuela de Comunicación Multimedial, que es una oferta absolutamente novedosa dentro de lo que es el medio de la tecnología, porque combina nuevas tecnologías y arte. Ajá. Y en general la Universidad Maimónides está organizada, tiene 93 carreras entre grado y posgrado, o sea que tiene una oferta educativa amplísima. Tiene una facultad de Ciencias de la Salud,
una facultad de humanidades y una escuela de comunicación multimedial, que es esta que les describía previamente. La Facultad de Ciencias de la Salud tiene carrera de medicina, de odontología, de nutrición, bueno, ya te digo, en 93 hay 50 que son del área de Ciencias de la Salud, tiene prácticamente todas las especialidades médicas y odontológicas. Y en el área de humanidades tiene carreras tradicionales, como la carrera de contador, administración, abogado, pero también tiene carreras muy novedosas, como la licenciatura en gerontología, que tiene que ver con cómo, cómo colaborar con la vida del adulto mayor sano. Siempre que se piensa en el adulto mayor, se piensa en el tema de la enfermedad. Y hoy, con la expectativa de vida que se prolonga tanto, hay un mercado muy interesante en todo aspecto, en el entretenimiento, en problemas de autoestima, en problemas de prevención de la salud, que tiene que ver con el adulto mayor, que probablemente ya no está en el mercado laboral, pero que tiene muchas expectativas de seguir formando parte de la comunidad. Entonces, la verdad que es una universidad muy innovadora, siempre piensa en planes de estudio muy novedosos, tiene una fuerte orientación a la investigación. Dentro de las universidades privadas argentinas, en el área de ciencias básicas, es la universidad que más becarios cofinanciados con CONICET tiene. Hacemos investigación básica y traslacional, y yo creo que hoy eso es lo que nos diferencia, justamente el tema de la innovación en los planes de estudio, la enseñanza personalizada y la dedicación a la investigación. Sí, llama la atención las carreras por lo menos algunas de las carreras de medicina, las aulas tienen un máximo de alumnos ¿de cuánto? De 8 alumnos. 8 alumnos. Sí, porque nosotros utilizamos el método de aprendizaje basado en problemas. Entonces, el alumno es protagonista del aprendizaje. Esto significa que nosotros le damos un problema, le decimos la persona tal tuvo un accidente, le pasó tal cosa, le damos el contexto familiar, el contexto del país donde vive, y obviamente dentro de cada uno de esos casos hay determinados contenidos que los alumnos tienen que descubrir y aprender para poder resolver el caso. Natural. Entonces ellos son protagonistas del aprendizaje y tienen consultores a los que pueden recurrir en busca de mayores conocimientos o en busca de orientación. Pero necesariamente para aplicar esta metodología tienen que tener una guía, un tutor permanente. Sí. Entonces es muy difícil trabajar en un grupo de 50 con esta metodología. Entonces son pequeñas aulas que tienen mucha tecnología, porque todas las tutorías se filman y después se ven y se aprende de esas mismas tutorías, así que es muy interesante el proceso. Sí, me consta, y en términos de odontología nunca vi tantos estudiantes de odontología juntos en el mismo lugar, porque además hacen un servicio para la comunidad. Sí, nosotros en la universidad actualmente tenemos 103 sillones odontológicos, más 4 quirófanos odontológicos. Sí. Inclusive ahora tenemos un quirófano odontológico donde se puede hacer anestesia general, y entonces se hace un trabajo muy interesante con todo el tema de las personas con discapacidad. Muchas veces no se piensa cómo es la atención odontológica de las personas con discapacidad. Y a veces, por ejemplo, en casos de autismo, en casos de diferentes patologías neurológicas, es importante contar con este tipo de instalaciones. Y en ese área, la verdad que la universidad siempre cuida mucho la posibilidad de los alumnos de estar vinculados a la práctica específica, y es por eso que cada alumno tiene un espacio particular de práctica en función de las habilidades que tiene. En primer año empiezan con prevención y así espiraladamente van logrando diferentes competencias, y por supuesto en las especialidades también. Y mucha gente, aunque tiene obras sociales muy prestigiosas, visita la Universidad Maimónides por temas odontológicos porque tiene una atención muy particular. Sí, muy particular. Hacemos toda esta pregunta primero para que la audiencia lo conozca, o conozca esta información de primera mano. Además, la Asociación Cristiana de Jóvenes tiene una alianza estratégica con la Universidad Maimónides hace muchos años, y conocemos, tenemos intercambios permanentes y una tarea conjunta muy, muy importante. Y seguramente no en mucho tiempo vamos a tener la doble titulación en alguna de las carreras, habida cuenta que la asociación ya tiene su instituto universitario IMCA, del cual vos has tenido una buena participación en sus comienzos como asesora, como apoyo,
Así que ya hemos hablado con el doctor Goberman para en algún momento hacer la doble titulación, de acá a Sí. varios años cuando nosotros estemos más instalados. ¿Por qué te parece que Argentina tiene, comparativamente con otros países, tan pocos graduados universitarios? Bueno, hay varios problemas en los que podríamos hacer foco, ¿no? Pero uno, por supuesto, el tema económico, el tema de la dificultad de abordar para muchas familias la universidad. La universidad no es solamente permanecer en el aula, Claro. digamos, es todo lo que tiene que ver con llegar hasta allí, digamos, contar con los medios necesarios como para poder estudiar. Y después también un tema que tiene que ver con que a muchos alumnos les cuesta el paso del secundario a la universidad. Ahí se produce en el primer año bastante desgranamiento, sobre todo en las universidades que tienen cursos muy grandes. Claro. A veces la brecha es tan grande entre el mundo de la escuela secundaria y el mundo universitario que en aulas tan sobredimensionadas es imposible para los profesores, por más voluntad que pongamos, lograr entender la dificultad de cada uno de los estudiantes. Entonces, ahí hay todo un problema, ¿no? Que en algunas universidades, por ejemplo en la nuestra, nosotros utilizamos diferentes estrategias para tratar de mitigar estos efectos, porque si bien existe una brecha muy importante entre la educación secundaria y la universitaria, lo cierto es que el alumno secundario de hoy tiene una capacidad de versatilidad en la incorporación de conocimientos que es muy importante. Entonces, con la inducción adecuada, dándole al alumno el tiempo Ujú. y la orientación necesaria, el alumno logra equipararse rápidamente y afrontar la vida universitaria con éxito. Pero para eso es necesario que haya un docente, que haya un tutor, que haya un mentor, que permanentemente le esté realizando un seguimiento, encontrando sus dificultades, mostrándole nuevas técnicas de aprendizaje, bueno, de alguna manera incorporándolo en la vida universitaria. Es cierto esto que se dice, que muchos de los alumnos llegan con dificultades de comprensión de texto. Sí. Es una realidad, pero tampoco es algo difícil de Insalvable. solucionar. Claro. Eh, Esto que decía en la introducción del el CBC, que está intentando también incorporar la figura del tutor, me- ojalá se logre, es una manera también de disminuir esta, digamos, esta corrosiva idea de que los chicos abandonan tan rápido. El CBC es un filtro extraordinario, o sea, Sí, brutal, o sea, queda una inmensa mayoría queda en el camino y nosotros necesitamos como país una mayor cantidad de graduados. Pero acá te llevo a otro tema, a dos temas. Primero, es una queja generalizada. Este es un país con pocos graduados en ciencias duras, lo cual me parece que no admite duda, no admite dudas, está asumido por todos. Pero la otra preocupación que me gustaría compartir con vos es, ¿estamos generando suficiente empleo, trabajo de calidad para docentes universitarios muy bien formados? bueno, ese también es el tema, ¿no? Porque cuando nos enfrentamos y decimos, bueno, lo que pasa es que los alumnos eligen siempre las carreras tradicionales, no eligen las carreras duras, eligen contador, abogado, este, muchos eligen medicina por una vocación de servicio, que es una carrera dura, pero que es una carrera que está muy arraigada en lo que es el ser argentino, Sí, ¿no? De mi hijo el doctor sí, hasta claro. ahora se sigue manteniendo. Pero lo cierto es que hoy los jóvenes buscan carreras universitarias que les permitan una salida laboral bastante rápida. Y nos encontramos con carreras como abogacía, por ejemplo, que es una carrera de 4 años, y la vamos a comparar con una carrera de ingeniería, que probablemente es una carrera de 6 años, que requiere una dedicación horaria mucho mayor, un compromiso de dedicación mucho mayor. Y realmente las expectativas de la economía productiva de nuestro país en la actualidad parecería no poder receptar
una gran cantidad de graduados en este aspecto. Entonces, es como un poco pensar, bueno, mi esfuerzo de 6 años en ingeniería realmente tendrá el correlato de una economía dispuesta a recibirme o tendré que pensar en emigrar. Sí, es lo que de hecho sucede, ¿no? Que es lo que de hecho sucede. Y entonces, esto es lo que muchos jóvenes se preguntan. A mí me parece que necesariamente lo que hay que trabajar es justamente el tema de perfiles diferenciados y el tema de que estos graduados de estas carreras de ingeniería, de bioquímica, carreras que tienen que ver con la investigación, puedan generar a partir de una economía en marcha nuevos puestos laborales y una industria en crecimiento que de alguna manera logre incorporarlos y mejore también, porque uno de los problemas que tiene la Argentina es justamente la competitividad y la productividad, y eso tiene que ver con que por ahí no hay la suficiente innovación. Y los argentinos somos muy talentosos en muchos aspectos, bastaría ver la creatividad que tienen muchos alumnos a la hora de presentar proyectos o de diseñar innovaciones para procesos, que realmente si se pudieran aplicar en la economía darían muy buenos resultados. Sí, sí. Ahora, somos extraordinariamente buenos individualmente, ¿no? Ahora, el colectivo como sigue siendo el trabajo colectivo sigue siendo un déficit. Sí, es muy difícil Sí, ¿no? para los argentinos trabajar en equipo, la verdad que sí, ¿Y somos los todos jóvenes también? estrellas. ¿Y en los jóvenes también lo notás? En los jóvenes también, en los ¿No? jóvenes también es difícil trabajar en equipo porque no todos los grupos, por ejemplo, tienen el mismo grado de compromiso. Entonces cuestionan mucho el compromiso entre unos y otros y en lugar de pensar qué es lo mejor de vos para que aportes a este equipo, por ahí se busca más hacer notar la falencia de por qué no es igual a mí, por qué no se dedica como yo. Entiendo. Y por ahí no se dedica como yo porque tiene otras cosas que también puede aportar. Manejar grandes equipos siempre es complejo. Para los argentinos, sin duda. Mucho. Las universidades privadas, bueno, la vuestra y la nuestra, Uh-huh. ¿son elitistas? No. No. Yo creo que no son elitistas porque yo conozco muchas universidades privadas, hace muchos años que estoy en esto. Y en general, todas las universidades tienen programas de becas para acercarse a aquellas personas que teniendo la capacidad intelectual y las ganas de dedicarse y el espíritu creativo quieren desarrollarse en un ámbito profesional. Entonces, si la gente tiene ideas, siempre hay financiamiento. Si la gente tiene voluntad y tiene capacidad, siempre va a encontrar en la universidad privada un espacio para desarrollarse, incorporándose en alguno de estos programas que muchas de nuestras universidades tienen. Sí, me consta, ¿no? Además hay una obligación también de tener un porcentaje de becarios, ¿no? No existe legalmente, no, pero sí desde el punto de vista de lo que es la responsabilidad social universitaria, debemos hacerlo. ¿Y por qué te parecería a vos, de acuerdo a tu experiencia, un alumno debiera optar en lugar de la UBA u otra universidad nacional por una universidad privada? ¿Cuáles serían los beneficios que vos observás estando desde la universidad privada? Algunos los mencionaste, por ejemplo, la posibilidad de un trabajo mucho más, si se quiere, mucho más intenso, más personalizado, con docentes y grupos y demás. Pero, ¿qué otra cosa te parece que hace la diferencia? Bueno, también hay una comodidad desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los horarios, con las metodologías de cursada. Yo me recibí en la universidad pública y estoy muy agradecida a la educación pública y creo que la educación que tuve fue una educación de calidad. No obstante eso, reconozco que era muy incómodo estudiar con los bancos que por ahí no estaban bien, que había una gotera, todas estas cosas que son de lo cotidiano y que tienen que ver con problemas estructurales, del mantenimiento de grandes edificios, que sin presupuesto probablemente. Entonces, todo esto llega a complejizar realmente la situación. Y después, otro tema a tener en cuenta es probablemente la disponibilidad de equipamiento.
En la universidad privada, al ser menor cantidad de alumnos, se tiene un acceso más fácil al equipamiento, a contar con un dispositivo que uno necesita para trabajar. Por ejemplo, en la Escuela de Comunicación Multimedial, nosotros ahora estamos experimentando con Oculus Rift, entonces los alumnos pueden trabajar con los Oculus y a veces, digamos, esto es algo de última tecnología y por ahí en una universidad privada menos burocrática es más fácil adquirirlo y por ahí la universidad pública con todos los procesos de licitación que se entienden porque tienen que ver con la transparencia, tardan más en llegar. Entonces, bueno, la universidad privada tiene estas ventajas, ¿no? Estas ventajas que tienen que ver con la versatilidad, con la cercanía con los docentes, con la incorporación rápida de tecnología. Se estimulan mucho los programas de intercambio, hay una mayor cercanía entre docentes y alumnos, muchos de los docentes son de tiempo completo, entonces esto también fortalece la pertenencia. Es interesante. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con la doctora Alejandra Marinaro de la Universidad Maimónides. ¿Cuáles son los planes futuros de la universidad? Bueno, la universidad va a seguir... Siempre tiene planes. Siempre tenemos planes, sí, tenemos una planificación hasta el 2020. Bueno. Y ahora, y ya en el 2018 empezaremos... Hasta el 2030. Hasta el 2025, por lo menos. Bueno, sí, la idea de la universidad es seguir profundizando en el tema de investigación cada vez más translacional, en el tema de medicina basada en la evidencia, en el tema de nuevas tecnologías aplicadas a la educación médica y aplicadas a la medicina, nuevos tratamientos. También tenemos muchos proyectos y planificación en el área comunitaria, en el área de apoyo a la comunidad, en el tema de campañas para prevenir problemas de salud, campañas comprometidas para detección precoz de diferentes enfermedades. Siempre mantenemos nuestra campaña contra la hepatitis. Bueno, y así se van, y por supuesto diferentes desarrollos en lo que es la planificación de carreras a distancia. Pero básicamente el foco está puesto en lo que es tarea comunitaria, investigación y educación a distancia. Está muy bueno. El tema de la investigación sobre las madres, ¿cómo va eso? Bien, muy bien. Eso es la uno verdad de los que objetivos de Goberman, del doctor Ernesto Goberman, es el rector de la universidad, es el apasionado por ese tema, ¿no? Es un apasionado por ese tema y por todo lo que tiene que ver con la regeneración de órganos y sobre la creación de órganos sobre matrices. Ahora se está organizando un congreso muy importante sobre toda esta temática con invitados internacionales para mitad de año y la idea es participar conjuntamente con otras universidades del mundo, de hecho ya lo estamos haciendo, en lo que es todo este proceso de construcción de órganos a partir de células madre. Qué bueno. Saliendo del ámbito universitario, un poco nada más, el país donde está vuestra universidad, la nuestra, donde estamos todos, ¿cuál es tu percepción de país hacia adelante? Bueno, a mí me parece que nos vamos a encontrar con un país más ordenado, con reglas de juego más claras, con menos sobresaltos, con problemas económicos graves, con déficits estructurales que no se pueden solucionar rápidamente, que probablemente tomará 25 años resolver. Pero sí lo veo con esperanza, con una expectativa de futuro y justamente con eso, con orden, con tranquilidad y con ganas de construir de todos. El tema de la pobreza es un tema que ustedes lo ven en la acción comunitaria, seguramente, sí, en la universidad. No puede esperar 25 años esa solución. No, por supuesto, pero bueno, para eso está... ¿Cómo percibís vos desde sí, los sectores vulnerables, cómo percibís el estado, la sensación térmica de ese grupo vulnerable? Bueno, en general hay muchos programas de ayuda, ¿no?, para estos grupos vulnerables. Deberían intensificarse cada vez más.
Evidentemente, poner todo esto en marcha va a tomar muchísimo tiempo, por eso es importante tener medidas paliativas para evitar el sufrimiento de estos grupos y el desgranamiento que se va a producir. Sí. Pero para eso hay que combatir muchísimas cosas, el narcotráfico, porque no solamente es la pobreza, es el narcotráfico, es la falta de un sistema de salud adecuado, es el embarazo adolescente, son un montón de problemáticas que vienen atadas a la pobreza y que sobre la que necesariamente el Estado tiene que tomar de inmediato acciones para tratar de, junto con los privados, ayudar a resolver. Porque acá hay una articulación muy interesante que se puede dar entre lo público y lo privado, porque instituciones como la de ustedes, como la nuestra, que tienen este concepto de responsabilidad social muy incorporado en el tramado de lo que son las misiones institucionales, pueden hacer mucho trabajo conjunto con el Estado nacional, provincial y de las ciudades para ayudar a llegar a todos esos sectores. Sí. Una nota de color. ¿Maimónides era médico? Maimónides era todo, era médico, filósofo, abogado, como la gente de aquella época, ¿no? Del siglo VII, ¿no? Claro, que a partir de lo que era una tendencia filosófica hacia una comprensión específica del mundo, con mucha enseñanza. Sí, es interesantísima la historia de Maimónides. Y la educación requiere docentes, obvio, ¿no? Es una verdad de perogrullo. ¿La docencia es vocación o es profesión o es ambas cosas? Es ambas cosas. Es ambas cosas. Hoy no podemos pensar en un docente sin capacitación específica docente. No es que cualquier profesional puede abordar la tarea docente para enseñar aquello en lo que está altamente capacitado. O sea, requiere una formación especial. Pero también es una vocación. Y porque hay excelentes profesionales que no pueden abordar el tema de docencia porque les cuesta acercarse al alumno, les cuesta comprenderlo, les cuesta buscar métodos pedagógicos alternativos para ayudarlo a saltar las dificultades que tiene. Entonces es una mezcla de las dos cosas. Es capacitación, es buen nivel profesional y además es una vocación muy fuerte. Sí. Quizás el punto de partida es la vocación, ¿no? Sí. Porque algunos docentes cuando escuchan a otros docentes hablar de que somos trabajadores de la educación, hay gente que le hace algún ruido, ¿no? Claro. Inmediatamente. Es más, yo siempre pienso, ¿no? que en general el ideal del docente es aquel que le gusta enseñar por enseñar en todos los aspectos de la vida. Si de eso además uno puede hacer una profesión rentable, y mucho mejor, porque uno vive de lo que le gusta. Pero es como todo, a mí me parece que la docencia tiene un componente de vocación principalmente. Muy importante, ¿no? Y el proceso educativo, que me parece que no todos los docentes terminan de comprender, no es solamente lo formal, sino que el proceso educativo global incorpora también la educación fuera de las aulas, ¿no? Especialmente en algunos segmentos. Eso a algunos docentes le cuesta, que dice, la educación es cuando estamos dentro del aula o en la escuela, y nosotros que tenemos 10 establecimientos de los distintos niveles, decimos, no, mire, el proceso educativo es ese, por supuesto, pero también es el otro, el que está fuera de las aulas. ¿Cómo ves la comprensión en general de los docentes de ustedes a este tema? Sí, bueno, nosotros trabajamos bastante este tema en la universidad y compartimos lo que vos decís, porque el alumno no es solamente la persona que tengo esas 5 horas que está durante los días de semana en el aula y después es alguien que no conozco. Y en general, aún hoy, donde los valores están tan devaluados, los alumnos buscan en los docentes el modelo, pero buscan el modelo en todo. No buscan solamente el modelo en la clase excelente que va a dar. Claro. Buscan que sea puntual, que esté disponible, que conteste rápidamente las preguntas, que muestre disposición y que se muestre interesado por el problema del otro. Claro. Eso es muy valorado. Probablemente hoy
esa actitud personalizada, esa actitud de modelo, de persona, es más valorada que por ahí una clase súper magistral. Hoy los alumnos quieren construir el conocimiento junto con el docente. No quieren más la clase donde yo estoy acá arriba y te vengo a decir a vos lo que vas a tener que aprender. Alejandra, un gusto haberte tenido otra vez en Diálogos con Valor. Un placer. Saludos a todos los amigos, al doctor Goberman y a Marcela, a toda la gente de la universidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Ha sido la doctora Alejandra Marinaro, nuestra invitada de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.